Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de poder estar acá en este bello lugar, una montaña muy bonita. Y bendito sea el Señor porque en este tiempo de reflexión nos ha puesto una palabra en nuestro corazón del significado de lo que significa el sacrificio del Señor en la cruz, ¿verdad? Lo que significa el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Les habla su hermano en Cristo, Jesús, Juan Carlos Umaña. Y es que el mensaje de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz es un mensaje muy contundente para la humanidad. Porque Dios dijo que el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y dice también que el que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Entonces, por tanto, ha sido condenado. Aquí nosotros podemos ver que el mensaje de Dios con Jesús en la cruz es el mensaje a todas las personas, ¿verdad? Es un mensaje que Dios nos quiere dar hoy a través de ese sacrificio en la cruz. Tiene un significado muy grande, ese mensaje que Dios nos da a través del sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad? Tiene un significado y es abrir el reino de Dios, es abrir el reino de los cielos, para aquellas personas que se acercan al Señor, ¿verdad? En Lucas 23, 39, capítulo 23 del 39 al 43, nos damos cuenta en este pasaje que Jesús está en la cruz y dice la palabra que está con dos malhechores, eso es lo que dice la palabra. Aquí nos damos cuenta que uno de ellos no creyó en Jesús, uno de ellos más bien lo criticaba, digamos que el por qué siendo hijo de Dios estaba en la cruz y no creía en él. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el otro hombre sí creyó en Jesús y Jesús de hecho le dice que hoy, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesús, ¿verdad? Este es lo que de alguna forma significa ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Él abrió los cielos, el reino de los cielos en ese momento, estaba abriendo los reinos de los cielos para aquel hombre que realmente sí creía en él. Y eso es lo que el Señor nos enseña en esta palabra, que el que cree en él, cree en el Padre, y el que cree en el Padre dice que tiene la salvación, ¿verdad? Entonces es un mensaje que de verdad nos confronta. Dice Lucas 24, y versículo 5, dice, ¿y por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bendito sea el Señor. Dice que en el contexto de Lucas 24:5 está hablando de que María y María Magdalena, Juana y la otra María habían ido a hacer un ritual que los judíos tenían por costumbre, que era ir y llevar unas esencias aromáticas y para ungir al Señor, el cuerpo del Señor. Perdón. Sin embargo, dice que se le aparecen dos ángeles y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bendito sea el Señor, porque hoy el Señor nos quiere exhortar un poco sobre esto. Jesús no está en una tumba. Jesús ya no está en una cruz. Jesús no está en ningún lugar. Jesús está en todos los lugares. Pero en el lugar principal que Jesús debería estar es en nuestro corazón. Ese es el lugar más principal en el cual Jesús debería estar, en nuestro corazón. Cuando aquellas mujeres fueron a buscar a Jesús en aquella tumba, aquel lugar donde habían puesto su cuerpo, los dos ángeles le dicen, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Nosotros debemos de entender que Jesús hoy está más vivo que nunca, que Jesús hoy debería y debe estar en nuestros corazones. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, 3 mujeres habrían ido
muy de mañana al sepulcro donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Dice María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo. Jesús ya no estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la palabra del Señor, que al tercer día Él resucitó, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, dice que Él es el principio y que Él es el fin. Dice que Él vino, que Él se fue y dice que Él vendrá. Escrito estaba que daría su vida por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Juan 3:16 nos habla de que Dios dio a su Hijo para que su Hijo fuera glorificado y exaltado. Nosotros hoy lo único que debemos de hacer como gratitud al Señor por el sacrificio que Él hizo realmente es exaltarlo, es glorificarlo. ¿Por qué? Porque estamos adorando a un Dios vivo. Él no está en una tumba, Él no está en una fosa. Todos están en diferentes tumbas o diferentes fosas, todos nuestros antepasados, todos, absolutamente todos, incluyendo los discípulos, incluyendo a María, todos están en una tumba, pero Jesús no está en ninguna tumba ni en ninguna fosa. Jesús está vivo y Jesús vive entre nosotros. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque así vendrá sobre vosotros el Consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús en nuestra vida. Jesús camina a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, nos dice que Él no envió a otro por el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Romanos 14:11, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Dice que Jesús es nuestro Salvador. En Timoteo dice, en primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Bendito sea el nombre de Dios, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ninguno de nosotros, queridos hermanos, puede tener acceso a Dios si no es por medio de Jesús. Es en Él donde está nuestra esperanza, es en Él donde está nuestra salvación, es en Él donde está nuestra liberación. Los milagros pueden ocurrir solo por medio de Jesús. San Juan 2, capítulo 2 y versículos del 1 al 5, en el contexto nos habla de una invitación que Jesús había recibido a las bodas del Canaán. Esa invitación se le había hecho a Jesús, a sus discípulos y a María. Cuando ellos llegan a aquel lugar, María se da cuenta que en aquel lugar no había vino, ya que se había terminado. Entonces María corre donde Jesús y le dice que no hay vino. Jesús le responde, mujer, ¿qué tienes contra mí? Pues aún no ha llegado mi hora. Y aquí nos damos cuenta cuando decimos que Jesús es el Señor y Dios nuestro. Aquí es donde nos damos cuenta que Jesús es el que tiene el poder para la vida o él tiene el poder para la muerte. Es a través de Jesús que nosotros recibimos salvación. Porque cuando María le dice a aquellos hombres y a sus discípulos que estaban allí, haced todo lo que Él dice. Haced todo lo que Él dice. Es una muestra más que Dios nos da de la soberanía de Jesús acá en la tierra. Es una muestra que Dios nos da de la soberanía de Jesús que Jesús tenía, pues aún su madre estaba dando toda autoridad a su Hijo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy es un bonito momento, es un bonito tiempo para poder meditar un poquito en la palabra del Señor y entender que el sacrificio de Jesús no puede pasar en vano. El sacrificio de Jesús es algo que tiene mucho valor, que tiene que ver
con nuestra salvación, que tiene que ver con nuestra libertad. Hoy tenemos acceso a un mundo tan precioso como este, gracias al Señor Jesús, pues la palabra del Señor dice que no había nada hecho y dice que todo por Él fue hecho. Está hablando del Señor Jesús desde antes, desde el principio de los tiempos, desde el Génesis de los tiempos. Está hablando que todo lo que se hizo, todo lo que hay, todo lo que se mueve, dice que todo fue hecho por el Señor Jesús. Por eso Dios le delega toda autoridad y toda exaltación, y por eso Dios dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni debajo del cielo, en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Hoy es un gran día para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un gran día para darle toda la honra y la gloria que Él se merece. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que Jesús rompe con muchos mitos. Sabe que a través de la historia nosotros hemos vivido con muchas costumbres y muchas antigüedades, y tenemos muchas formas de adorar y creer en Dios. Sin embargo, Jesús le dice a la samaritana, cuando la samaritana le dice, Señor, es que mis antepasados decían que es aquí en el monte donde se debe adorar, y los judíos dicen que es en el templo. Jesús rompía con un mito que muchas veces nosotros hemos tenido por costumbres. Creemos muchas veces que a Dios solo se le adora en unos días específicos, que es cuando vamos a la iglesia, en determinada iglesia que usted vaya o en determinado lugar, y no es así. Jesús rompe con todo mito cuando nos dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu es necesario que le adoren. Jesús no estaba hablando, a la samaritana, no le estaba hablando de religiosidades, no le estaba hablando de eso, solo le estaba hablando de una relación que el ser humano tiene que mantener con el Señor, y que para eso no necesita un lugar específico, no necesita una imagen, no necesita nada de eso. Lo único que necesita es abrir su corazón. Hoy la palabra de Dios nos enseña que no son las costumbres de nuestros antepasados, que no son lo que nos enseñaron un día, sino lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña a adorar a Dios en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar. Y también nos enseña que no hay otro en quien podamos tener salvación, sino en el Hijo de Dios, que se llama Jesús. Pues fue Él quien fue a la cruz, pues fue Él quien llevó todo el sacrificio, pues fue Él quien murió en esa cruz, y por Él dice que seremos salvos. Amén. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. De verdad, Dios les continúe bendiciendo.